Hola, buenas noches, bienvenidos. Enseguida iniciamos. Buenas noches, profa. Sí, gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenido. Vamos a dar inicio con esta sesión. Les agradezco mucho su asistencia, que se hayan conectado el día de hoy y pues que estén en este adelanto de clase que vamos a tener. Y la verdad es que quiero centrarme mucho en la tarea que van a entregar la siguiente, no la siguiente semana, pero para el siguiente parcial, que tiene que ver con este cuestionario que platicábamos. ¿Recuerdan que la semana pasada ya se los programé para subirlo? Pero quiero también aprovechar esta sesión para compartirles un poco acerca de este cuestionario, que sepan cómo se va a interpretar y mostrarles el documento a detalle, porque ya en nuestra sesión pasada pues no lo hicimos. Así que vamos de lleno con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de lo que es la escucha activa. Ya hablamos acerca del liderazgo y pues justo de eso va nuestro resumen de nuestra sesión anterior. Si recuerdan, en la sesión anterior yo les hablaba de lo que es el liderazgo y algo que yo quiero compartirles es esta frase que dice un autor que se llama King, que tiene que ver con cómo se define el liderazgo. Y es que ciertamente el liderazgo es un estado dinámico, pero es temporal, que cuando lo aplicamos nos lleva a una redefinición de cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos desarrollamos. Y algo que dice este autor y que me gusta es que dice que la mayor parte del tiempo, la mayoría de las personas, incluyendo los directores ejecutivos, los presidentes, incluso primeros ministros, no son líderes, porque descubrimos que cualquier persona podría ser un líder. Es decir, cualquiera de nosotros puede tener el puesto de líder, puede tener el puesto de coordinador, supervisor, pero no cualquiera realmente ejecutamos el liderazgo. Kim nos dice que la mayor parte del tiempo ninguno de nosotros es líder, porque el liderazgo implica una condición temporal donde exhibimos ciertas habilidades y competencias. Cuando nosotros demostramos esas habilidades y competencias, entonces el liderazgo está presente. Cuando no se demuestran, es por eso que el liderazgo está ausente. Al final, el liderazgo es una elección. Las personas van a elegir un estado de liderazgo cuando realmente deciden adoptar cierto estado mental y poner en práctica habilidades fundamentales. Por eso es que hay muchas personas que quizá ustedes conozcan ustedes mismos o hay muchas personas que saben que no tienen el puesto de líder, pero influyen, se comportan, generan mejores cosas que los líderes impuestos. Porque hay personas que sí tienen este punto, que tienen este estado mental. Entonces, aquí tengo una pregunta para ustedes, que es un poco similar como a lo que dicen de qué fue primero la gallina o el huevo. La pregunta es, ¿un líder nace o un líder se hace? ¿Ustedes qué dicen de esta frase? ¿Un líder nace o un líder se hace? Adelante, José, ¿tú qué dices?
Pues yo creo que se nace, profa, porque pues las personas tienen, pues sí, su manera de ser, ¿no? Su estilo de personalidad y más, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas a las que se les da más ya, em, pues ese dinamismo, ¿no? Ese carisma, por así decirlo, esa, pues sí, ese rasgo de querer ser participativos y demás. Y como mencionaba también un poquito en la sesión justamente de la clase pasada, pues luego son ciertas habilidades que se van mejorando, ¿no? Que por ejemplo hay personas que pues sí están en el puesto, pero no saben cómo liderar. Entonces yo creo que pues se nace y se va mejorando, porque pues eh, ya trae esa chispita, ¿no? Ok, bien. Tú, Brenda, ¿qué dices? Sí, profesora, buenas tardes. Yo también me voy porque ya nace, porque yo me imagino que, bueno, no me imagino, sino que he visto personas que incluso tienen la facilidad de hablar, ¿no? De liderar en este caso. Muchas veces he visto gerentes que tienen la capacidad de convencer al cliente de adquirir un producto y que a lo mejor dentro de las fábricas, de las empresas, todavía aún se van desarrollando más, ¿no? Y van adquiriendo poderes, o sea, todavía se van perfeccionando en ese aspecto. Entonces, yo también me voy porque ya nace con con el logro de poder hablar con facilidad y de liderar a las personas que están a su cargo. Ok, muchas gracias. ¿Y tú, Federico, qué nos dices? Sí, buenas noches. Bueno, yo lo que están comentando las compañeras, pues sí es importante, pero yo pienso que también si ya hay alguna cualidad, pues hay que desarrollarla y para eso hay que entrenarlo. Si alguien tiene esa cualidad, pues hay que encauzarlo. O sea, los que han sido buenos, científicos, buenos investigadores, gente que ha desarrollado muchas cosas. Ya desde niño le gustaba la lectura, le gustaba hacer ciertas cosas y a veces ya nada más era canalizarlo, así como los niños que tienen superinteligencia, una elevada coeficiente intelectual que, como dicen, más elevado que de Albert Einstein. Ya los papás los vieron desde chiquitos y hay instituciones en donde los reciben, los van entrenando, los van capacitando para que desarrollen esas cualidades. Pero también los líderes, tienen que estar convencidos, porque luego a veces nada más, como en la política, dice, tú vas a ser el que va a estar ahí, y por el poder y la ambición, pero a lo mejor no es un líder comprometido, porque nada más está ahí porque lo pusieron, sus amigos, sus conocidos, pero en verdad, no va a proteger los intereses de la mayoría, va a proteger los intereses del grupo que lo llevó. Entonces también hay que ver qué tipo de líderes, estamos haciendo que lleguen al poder. Es lo que puedo comentar, gracias. Sí, muchas gracias, Federico. Y ahorita lo vamos a ver. Y tú, Gonzalo, ¿tú qué dices? ¿Los líderes nacen o se hacen? Buenas tardes, compañeros, profesora. Como tal, la verdad es que gran mayoría se da naturalmente, a lo mejor desde niños, la situación de que pueden ya ir como que identificando quiénes tienen más rasgos que otros. Pero yo creo también que puede ser parte y parte, no digo que mitad y mitad, pero sí puede haber una situación o una pequeña parte también en la cual puede ser por situación de convicción, de constancia, de que poco a poco vaya a lo mismo entrenándose con esos compañeros, pero de una manera diferente, que a lo mejor es una persona que naturalmente no tiene esa parte, pero lo va practicando, lo va ejerciendo, lo va tratando, lo va ayudando, lo va como que alimentando de esa situación y llega a base de una constancia, de una situación de convicción para tratar también de superar esa situación y no quedarse tan estancado a lo mejor también de esa manera.
Muchas gracias, Gonzalo. Y la respuesta a esta pregunta de si el líder nace o se hace, de acuerdo con las posturas actuales, ¿no? Porque en un pasado nos hubieran dicho que sí, que solamente los líderes nacen y son, por eso es que se les llama líderes natos, ¿no? Porque son este tipo de personas que desde muy pequeños ya muestran ciertas características de liderazgo y eso sí existe. Pero también el liderazgo moderno nos dice que en realidad ambas cosas suceden. Tanto un líder puede nacer siendo líder, pero a lo mejor no tiene las circunstancias, el entorno para poder desenvolverse de esta manera. También hay personas que no de manera nata parecería que son líderes, pero conforme van teniendo experiencia, van mejorando esas habilidades. Y ese grupo de personas que no nace, ¿no? Con la estrella, pero que sí se forman, usualmente son el tipo de líderes que tras prueba y error, cada vez van perfeccionando y van mejorando. Entonces, hay como dos caminos para formar verdaderos líderes y que en su momento vamos a ver cuáles son las 25 habilidades que caracterizan a un verdadero líder y ahí les se van a dar cuenta que no precisamente por nacer siendo un líder voy a terminar siéndolo, porque a lo mejor mi contexto, lo que decía Federico de las influencias, el contexto, las posibilidades, los privilegios, las condiciones, me van a frenar ser un líder nato. Y entonces, tal vez lo voy a hacer en ciertos lugares, pero no voy a destacar tanto como una persona que a lo mejor empieza como muchos desde abajo y que toda esa experiencia, prueba y error, hace que llegue un momento donde ya empiecen a ser mejores. Entonces, el liderazgo no tiene mucho que ver solamente con los logros, sino cómo los manejo. Y un autor que es de mis autores favoritos es Daniel Goleman. Daniel Goleman lo que dice es que debe haber un manejo inteligente de las emociones para volvernos un verdadero líder. Si han escuchado de Daniel Goleman, él es uno de los pioneros que habla de inteligencia emocional, pero también hizo un estudio donde vio esta relación entre ser un líder efectivo y tener un manejo inteligente de las emociones. Y esto que dice Daniel Goleman a mí me hace mucho clic con el hecho de decir, no renuncio a mi trabajo, renuncio a mi jefe. Si tengo un jefe que no tiene un manejo inteligente de las emociones, no importa si sea la mejor empresa para trabajar, el liderazgo de ese líder va a hacer que yo no quiera estar ahí. Entonces, sí tiene mucha razón Daniel al decirnos que el manejo que deben tener los líderes de sus emociones es importante porque cuanto más alto sea el puesto que una persona tiene en la organización, mayor será la necesidad que tengamos de que tenga inteligencia emocional y sobre todo de que empiece a tener simpatía y empatía con el equipo de trabajo, ¿no? Que tenga esta afectación. Yo escuchaba a alguien en la semana que me decía, no puede ser, es lunes y me duele el estómago porque ya llegó mi jefe, ¿no? Y entonces digo, qué fuerte que ya incluso te cause dolor de estómago, dolor de cabeza, ansiedad, nerviosismo, sudoración, que llegue tu jefe. Eso no es lo normal, pero es lo normalizado en nuestra sociedad mexicana, porque no tenemos líderes efectivos. Cuando logramos que un líder realmente tenga inteligencia emocional, se crea un nuevo término llamado inteligencia social, que es cuando tu líder muestra empatía, sintonía, percepción organizativa, es decir, puede ver todo el entorno, logra tener influencia en nosotros como sus colaboradores, logra el desarrollo de las personas, inspiración y trabajo en equipo. Desafortunadamente eso no está tan fácil, porque no todos están trabajando en sus emociones. Muchos están trabajando en sus conocimientos técnicos, pero casi nadie trabaja en su inteligencia emocional. Entonces, si el líder no trabaja en su inteligencia emocional, desde ahí vamos a saber que no va a ser un buen líder. Y ya para finalizar esta parte, yo les compartía los diferentes estilos de liderazgo que existen.
que también si a ustedes les interesa conocer su estilo de liderazgo, tengo un test de Daniel Goleman, de hecho, sobre los estilos de liderazgo. Entonces, para que ustedes se lo puedan autoaplicar y puedan ver el estilo de liderazgo que ustedes tienen. Y bueno, pues aquí viene un poco el resumen de esto. Daniel Goleman, así es como les llama de este lado. Pero hay muchos otros autores que si ustedes los buscan, llaman a liderazgo, por ejemplo, inspirador, le llaman liderazgo visionario. Goleman le llama desde la parte positiva liderazgo directivo, porque te dirige, te lleva, te enseña hacia dónde. Pero otros autores le llaman a este liderazgo directivo autoritario, coercitivo. Y la intención que tiene Goleman es decir, no tiene que ser autoritario solamente, no tiene que ser coercitivo, tiene que ser directivo. Busca la parte positiva de este estilo de liderazgo tradicional que muchos líderes tienen a lo largo del tiempo. Y bueno, pues aquí vienen los diferentes tipos de liderazgo. Y pues básicamente la intención que tengo es que ustedes vean que el liderazgo no es difícil, es una cuestión de elección. Si ustedes eligen ser líderes, si ustedes eligen trabajar en su inteligencia emocional, van a poder ser líderes. Si eligen no hacerlo, pues van a ser jefes, ¿no? Jefes de área, supervisores, coordinadores, directores, gerentes, pero no reales líderes. Entonces, ahora les voy a decir de qué se va a tratar su tarea 3 para que cuando la hagan, mañana se va a publicar, para que cuando hagan su tarea les sea más fácil de saber. Como yo les decía en la sesión pasada, y aquí ya se las programé para mañana que se publique, les voy a subir varios documentos. Uno es la interpretación, bueno, uno es el cuestionario que ustedes van a responder, que si recuerdan, yo les decía, respóndanlo de la manera más honesta posible, no como les gustaría ser, sino como hoy en día son, y van a completarlo con esta escala del 1 al 6, donde 1 es completamente en desacuerdo y 6 es completamente de acuerdo. No teman al juicio, sean lo más honestos y honestas posible y respondan a estas preguntas. Una vez que ya respondieron a estas preguntas, se van a ir a la interpretación. ¿Cómo es esta interpretación? Ya les dejé precargado este Excel de tal forma que ustedes coloquen la respuesta que pusieron en cada una de las preguntas, ¿no? Pregunta 1, respondieron 1, pregunta 2, 3 y así en las 84 preguntas. Si ustedes solamente colocan la respuesta sin mover ninguna de las celdas, en automático les va a llenar este cuadrito de forma autónoma. Voy a descargar el archivo para que vean que sí está automatizado. Y eso depende de las respuestas que ustedes den. Entonces, habilitar. Entonces, yo solamente borren las respuestas, no la pregunta, porque ya está automatizado. Y si se dan cuenta, este cuadrito verde va cambiando solito, miren. Ahí va cambiando solito, va bajando las respuestas. Y entonces, imaginemos que nos vamos a la pregunta, ¿no? Aquí está el cuestionario. La pregunta 1. Solicito información a los demás acerca de mis fortalezas, debilidades como base de mi mejora personal. Pues sí suena bien, es algo que me gustaría hacer, pero la realidad es que hoy en día no solicito información a los demás. Entonces, honestamente es un completamente en desacuerdo porque hoy no lo hago. Claro que me gustaría hacerlo, pero la realidad es que no lo hago. O sí. Hay veces que sí le pregunto a mi jefe, a mis compañeros, entonces es un de acuerdo, ¿no? Y nos vamos a ir a este Excel y van a empezar a colocar sus respuestas. 5, 6, 1, 2. Y si se dan cuenta, en automático va cambiando este cuadrito verde. Y aquí 5, aquí 2. Ay, ok. 5, 2, 2, 2, 2, ¿no? Por poner algo. 4. Y así todas sus respuestas.
Cuando terminen este cuadrito se va a llenar en automático. Ya que terminen esa parte, se van a ir a este documento, donde es su reporte de resultados, donde ustedes ya van a colocar el porcentaje que obtuvieron. El porcentaje máximo a obtener es de 422 puntos y el mínimo es menos de 368, ¿no? Ustedes lo podrían obtener. Y entonces aquí ustedes ya nada más llenan los datos que están en las líneas, de acuerdo con los resultados obtenidos por Brenda, Gonzalo, Federico, Jose. El puntaje obtenido fue de, aquí por ejemplo, nos vamos a ir al Excel y obtuvimos 269 puntos. Entonces el puntaje obtenido fue de 269. Eso quiere decir que las habilidades directivas, de acuerdo al puntaje, están sin desarrollar, ¿no? Aquí es donde se los pongo. No se cuentan con habilidades de dirección. Y también es válido porque es como yo en otros grupos les digo, ¿cómo van a saber manejar si nunca han tocado un auto? ¿O cómo van a obtener una licencia de manejo si no han conducido un auto? También pasa lo mismo con las competencias y las habilidades. Tal vez ahorita no las tienen porque todavía no las han empezado a trabajar, pero una vez que ustedes las empiecen a trabajar, pues este puntaje debe cambiar porque su perspectiva va a cambiar. Entonces, aquí en este documento ponen cómo se encuentran sus habilidades. Los resultados específicos es, de acuerdo a este cuadrito, cuáles son las habilidades que más tienen desarrolladas. Si estos fueran los resultados reales de ustedes, las habilidades que más tienen desarrolladas es la solución creativa de problemas, la formación de equipos efectivos y podría decir que a lo mejor manejo de conflictos. Las habilidades que menos tienen desarrolladas, comunicación con apoyo, ganar poder, influencia y manejo del estrés, ¿no? Y entonces aquí ustedes lo colocan en esta interpretación. Las de mayor puntaje son, las de menor puntaje son, ponen este cuadrito que les salió y se puede observar que las habilidades, aquí están, ¿no? Con mayor desarrollo son tales, las de menor desarrollo son, en general se considera que, ¿qué es lo que ustedes consideran? ¿Qué es lo que vieron con este cuestionario que respondieron? Me di cuenta que yo pensé que tenía desarrollada la comunicación y me di cuenta que no, tengo desarrollado el manejo de estrés, por ejemplo, o se puede decir que tiene un buen nivel o tiene un nivel muy bajo, lo tengo que desarrollar. Y listo, este es como su reporte. Y aquí solamente les coloco las mismas diapositivas que les estoy mostrando, ¿no? De cómo se califica. Si ustedes colocan la opción 1 vale 1 punto, la opción 2 vale 2 puntos, que eso ya se los automaticé en este documento, ¿no? Ya no es necesario como hacer esa interpretación porque tan pronto pongan el puntaje, es ese mismo valor y este se va actualizando. Entonces, aquí está. Y también aquí pues ya lo pueden ver como de una manera muy detallada, ¿vale? Entonces, estos son los 4 documentos que les subí. Cada uno tiene información diferente, pero quise aprovechar en que teníamos nuestra sesión en vivo para que vieran cómo se hace esa interpretación. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí quedó claro cómo se tiene que hacer? Adelante, yo te escucho. Profa, sí, de mi parte sí quedó claro el procedimiento. Solamente tengo una pequeña duda. ¿Ya la entrega va a ser el documento de el que decía actividad 3? ¿O le vamos a adjuntar pues todos los documentos ya contestados, el cuestionario, el Excel y el de tarea 3? Esa va a ser nuestra entrega, esos 3 documentos, por así decirlo. Sí, en realidad la entrega solo va a ser de 2. El cuestionario PAMS con sus respuestas, ¿no? Que es como ver que yo pueda ver cuáles fueron las respuestas que pusieron. Y el que dice justo tarea 3, que es el reporte de interpretación de los resultados, ¿no? Que es como su informe de resultados. Recordemos que siempre que aplicamos un test psicométrico o una prueba, siempre es el cuestionario más el reporte con los resultados. Y es lo único.
Digo, en el documento sí van a incluir pues su portada, la introducción y sus conclusiones. Si quieren en un mismo documento, es decir, este lo pueden llenar con toda esa información y este lo pueden anexar aparte, ¿no? O si quieren unir todo en un mismo documento, también es válido. Pero en realidad estos dos son de referencia y los únicos a llenar o entregar es el tarea 3 y el cuestionario resuelto, ¿vale? Ok, profa, gracias. Sí, de nada. Te escucho, Federico, adelante. Sí, ahorita que estaba platicando, muestra de que no es fácil hablar, este, no, yo a veces, cuando estás frente a los alumnos, dices tú, pues ya conozco los temas y todo, pero a veces no es tan fácil transmitirle las ideas a los alumnos. Y luego cuando te toca hablar con los padres de familia, también es difícil empatizar con los padres de familia porque los papás están en su posición de padres y a lo mejor no te van a entender a ti como maestro que les exiges que puedan reprobar o algo. Y a veces es difícil una buena comunicación porque, y dice uno, pues sí sé hablar, pues sí, pero no es tan fácil hablar contra, en este caso, con padres de familia, con directivos, o sea, implica manejar los nervios y que no me vayan a tomar mal lo que estoy diciendo. O sea, son un montón de cosas que a veces uno no ve, pero que va implícito en el trabajo que uno está realizando. Gracias. Sí, justamente, y que esto tiene que ver con una de las habilidades importantes, que de hecho es nuestro siguiente tema, que es la habilidad de escuchar empáticamente. Sí, justamente hay una parte donde las personas tenemos que comunicarnos de manera asertiva, pero también algo que es importante y que no siempre practicamos es el escuchar activa y empáticamente. Y es que escuchar al otro no significa solo oír, ¿no? Como que diga las cosas y nosotros, ah, sí, claro, sí, sin problema. Ajá, ok. ¿No? Más bien, la escucha activa es todo un proceso en el cual tenemos que comprender, porque de hecho pertenece al rubro de la escucha empática, ¿no? La escucha activa. ¿Qué significa? Que tenemos que comprender para entender el sentido de lo que la persona nos está diciendo. Y muchos de nosotros solamente oímos, ¿no? Como si fuera nuestro sonido de fondo. Alguien nos está contando algo, nos está diciendo algo y nosotros estamos pensando en un millón de cosas mientras su voz va pasando por nuestro oído, ¿no? Entonces, básicamente escuchar activamente es algo que va de la mano con la comunicación asertiva. Escuchar de manera activa significa comprender lo que el otro me está diciendo y de hecho implica concentrarnos exclusivamente en lo que dice la otra persona, ¿no? En lugar de planificar qué le vamos a responder o hacer un debate. Y creo que eso es algo que casi nadie hace. La mayoría de las personas solo oyen, pero no escuchan. ¿Y cuándo fue hecho este término o cuándo se empezó a utilizar? Pues se empezó a utilizar por el psicólogo Carl Rogers, que en sus terapias con sus pacientes se daba cuenta que era mucho más eficaz esa terapia cuando escuchaba de manera empática a su paciente en lugar de centrarse en cómo vivía la situación. Y es que me lo imagino como cualquier psicólogo clínico que debe tener esta habilidad de sí escuchar al paciente, pero además anotar, pero además interpretar, pero generar estrategias, pero analizar sus comportamientos, pero escuchar cómo es su tono de voz. Todos estos procesos, siento que a veces los psicólogos se pierden más en el fondo que en la forma, ¿no? Es decir, a ver cómo lo dijo, qué dicen sus palabras, todo este proceso. Y él decía, no, vamos a detenernos, a ponernos en el lugar del paciente. Vamos a detenernos a escucharlo empáticamente y no solamente oír lo que está diciendo, no solamente el oír qué dice para después yo generar una estrategia o generar un plan, ¿no? Sino ir más allá. Entonces, eso también es importante. Y algo que dice este autor que también me gusta mucho, que es Rodrigo Ortiz Crespo,
Él tiene una definición bastante compleja de qué es escucha activa. Y les voy a decir por qué es bastante compleja, porque él nos dice que escuchar activamente es un esfuerzo físico y mental. Físico porque nos tenemos que quedar quietos, ¿no? Observando, viendo a los ojos a la persona, no estar pensando ni divagando, ni usando el celular, ni viendo la computadora. Es un esfuerzo mental porque tenemos que poner nuestra mente en blanco para dejar de pensar en todo y solamente ponerle atención a la voz para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando su significado correcto del mismo a través del comunicado verbal, el tono de voz y el lenguaje corporal. Y es que la mayor parte de la comunicación que tenemos con las personas tiene que ver con el tono de voz y el lenguaje corporal. Porque imagínense que yo diera una clase todo el tiempo hablando súper bajito y una cosa así súper tenue. Además de que les aburriría, no me prestarían atención, ¿no? Y no sabrían de qué estoy hablando. Pero el hecho de que yo module mi voz, de que a veces hable más fuerte, que acentúe palabras, que baje, que suba, que diga las cosas de cierta forma, es lo que hace que las personas presten atención. Pero si yo todo el tiempo utilizara una voz así súper plana, bajita, donde apenas si me escucharan, claro que los va a aburrir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos activamente, prestar atención a lo que dice, a cómo lo dice y lo que dice su cuerpo. Por eso es que cuando las mujeres estamos enojadas y nos preguntan, ¿qué tienes? Y les decimos, nada, claro que tenemos todo porque nuestro cuerpo no está diciendo que no hay nada, está gritando que está enojada, ¿no? Y no me toques y no te acerques. Y entonces ese nada se convierte en todo. Y además dice que la escucha activa es dar retroalimentación a lo que creemos que hemos escuchado, ¿no? Y a lo que creemos que hemos comprendido. Entonces, ¿se imaginan qué difícil es? La verdad es que sí es difícil, porque implica todo un proceso. Por eso es que a veces comunicarnos asertivamente y escuchar activamente es un poco difícil, porque escuchar y oír, como les decía, no significa lo mismo, porque tenemos que involucrar todos los sentidos más allá de solo el oído. Y si nosotros logramos escuchar activamente, nos vamos a ir a este otro término que tiene que ver con sentirnos escuchados. Qué difícil, porque quienes hablamos, quienes comunicamos algo, pocas veces nos sentimos realmente escuchados, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo desde las clases que tengo por Zoom, ¿no? Casi nunca los veo, ¿no? Muy pocas veces, usualmente prenden la cámara y no pasa nada, pero como persona que habla, como persona que comunica, no les voy a negar que existe este sentimiento de no sé si estoy siendo escuchada. Claro que hablo y claro que yo trato de proyectar y trato de generar esta participación, pero muy en el fondo, quienes hablamos, no sabemos si realmente estamos siendo escuchados, porque cuando nos sentimos escuchados es porque sentimos que la otra persona está poniendo el foco en nosotros y no solo en el problema o en la situación. Porque eso pasa algunas veces, ¿no? Cuando platicamos con otra persona y le decimos, oye, te tengo una mala noticia, oye, te tengo que contar esto, y entonces te empieza a responder, ¿no? Y tú, no, eso no. Ah, entonces esto. No, eso no. Y es como de guarda silencio, yo hablo, te cuento, porque justamente hay este sentido de no me estoy sintiendo escuchado, tú nada más estás respondiéndome. Entonces, cuando la persona a la que escuchas, es decir, cuando la persona que habla se siente escuchada, disminuye su estrés, disminuye su agobio e incluso está más dispuesta y abierta a mantener una conversación honesta. ¿Cuántas veces hemos estado en un café con una persona hasta 2, 3 horas o en el chisme con una persona horas? Porque de verdad nos hacen sentir escuchados o los hacemos sentir escuchadas a esas personas y terminan contándonos hasta historias de hace 10 años, ¿no? Pero es poco común que esto pase.
Entonces, la escucha activa y sentirnos escuchados son dos conceptos que van de la mano, pero que no siempre se logran. Yo puedo hablar o cualquiera de ustedes puede hablar, pero eso no significa que la otra persona realmente nos esté escuchando. Por eso es que hay que practicarlo de una manera efectiva. Federico, tenías tu mano levantada, pero no sé si era desde hace ratito de tu intervención o querías hacer un nuevo comentario. No, fue de hace rato, maestra. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ya que empatizamos con que es importante escuchar de manera efectiva al otro? ¿Qué podemos hacer para hacer sentir a las personas que realmente les estamos poniendo atención, que realmente los estamos escuchando? Utilizar preguntas abiertas para obtener más información, ¿no? Como cuéntame más y qué más pasó y cómo te sentiste. Que nuestro lenguaje verbal sea positivo, ¿no? Que no parezca que ya nos queremos ir o como de sí, ajá, sí, ¿no? Como de no me importa. Parafrasear y resumir lo que dice la otra persona, como me estás diciendo que esto sucedió, ¿estás seguro que quieres que haga esto? ¿No? Como para que también a veces las personas hablan como en automático. Entonces, como de, ¿estás seguro que quieres que haga esto? Demostrar paciencia al prestarle atención a otra persona y a sus propios sentimientos. Como lo decía hace rato Federico, no todos sabemos expresarnos correctamente. Hay personas que tenemos a veces muletillas, que nos trabamos al hablar, que nos ponemos nerviosos, que nos cuesta hilar una respuesta o que nos cuesta hilar lo que estamos diciendo. Y a veces notamos como la impaciencia de los otros, así como de, ¿qué ibas a decir? ¿Qué quieres decir? Como de, ya dilo, ya. Entonces, escuchar activamente también implica demostrar paciencia, practicar la escucha sin emitir juicios, ¿no? Como de, ¿cómo es posible que eso le dijiste? ¿Cómo es? O sea, y no lo dejas terminar, ¿no? Y lo interrumpes. Evitar distracciones y demostrar una comunicación no verbal positiva, mantener el contacto visual y orientar nuestro cuerpo hacia la persona que está hablando. De esta manera, pues vamos a lograr que esa persona se sienta escuchada. ¿Cuáles son los beneficios de que practiquemos la escucha activa? Mejoramos la comunicación, impulsamos la colaboración, se promueve una conexión a un nivel más profundo, ¿no? Porque las otras personas saben que realmente estamos ahí para escucharlas. Se demuestra empatía con respecto a las situaciones que estén pasando. Y también cuando hay un conflicto, es importante que escuchemos activamente, porque cuando hay un conflicto, usualmente queremos debatir, defendernos o refutar lo que la otra persona nos está diciendo. Pero cuando guardamos silencio y solamente escuchamos lo que nos quiere decir y no le interrumpimos y tratamos de guardar silencio hasta que termine de hablar y después decir, es más fácil que los conflictos se resuelvan, ¿no? Porque no estamos como en este, a ver, doy yo el primer golpe y tú el segundo y tú el tercero. Entonces, esa es una parte importante de la comunicación y de la escucha activa, ¿no? Sobre todo. Entonces, ya para cerrar esta sesión, porque ya casi va a terminar, las habilidades que hemos visto y que ustedes tienen que desarrollar ya empezamos hablando de comunicación asertiva. Después hablamos del tema del liderazgo y las habilidades que como líderes deben tener. Y hoy cerramos hablando de escuchar activamente. Sí, sí les voy a pasar la información en Classroom, les voy a subir la presentación. Mañana subo la tarea número 3, que no es para este parcial, no los quiero abrumar como con las entregas de este parcial, es para el siguiente y le subo la información, ¿vale? Su sesión grabada y su sesión en vivo de hoy va a estar